Buenas tardes a todos, todas, todes. Nos encontramos en la segunda charla del programa Escuelas Diversas. Agradecemos la participación de todas las comunidades educativas de los CENS del distrito de Quilmes. Este ciclo tiene como finalidad conocer y visibilizar diferentes emergentes que nos atañen como directores, docentes, auxiliares, estudiantes y familias. Estamos convencidos que la lectura y análisis de estas temáticas generan apertura en los diferentes ámbitos de la vida y promueven espacios de enseñanza y aprendizajes flexibles, empáticos y respetuosos de todas las personas. El tema que hoy nos convoca es la historia del movimiento feminista y derechos de las mujeres. Para el desarrollo de esta temática se encuentra invitada FEIM, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Esta fundación es una organización argentina no gubernamental que se crea en 1989 por un grupo de mujeres profesionales especialistas en género para mejorar la condición social, laboral, educacional, legal, política, económica y de salud de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes. Tiene entre sus objetivos defender y promover que se garanticen todos los derechos humanos de mujeres y niñas, contribuir a mejorar la condición de vida o desarrollo sostenible para mujeres y niñas, abogar por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. La Fundación lleva a cabo programas, proyectos, investigaciones y otras actividades sobre temas como derechos de la mujer, igualdad de géneros, participación política y liderazgo, inserción laboral, medio ambiente y desarrollo sostenible, tercera edad, salud sexual y reproductiva, embarazo adolescente, sexualidad, violencia contra mujeres, educación sexual integral, acceso a la información pública, monitoreo ciudadano. Algunas de sus líneas de trabajo son la investigación y sistematización de información nacional, regional e internacional sobre la condición de mujeres, adolescentes, niñas y niños. El seguimiento y evaluación de acuerdos, convenciones, convenios y otros compromisos nacionales, regionales e internacionales que impactan en la vida y los derechos de mujeres y niñas. Capacitación y desarrollo de habilidades de mujeres, adolescentes y niñas, profesionales y recursos comunitarios para la defensa y exigibilidad de los derechos humanos de mujeres y niñas. Articulación de actividades con organizaciones de mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas, niños y de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional. Asesoramiento a organismos gubernamentales y no gubernamentales para la implementación de políticas públicas con enfoque de género.
¿Tú qué crees? No, tranquila, que ahora te ayudo yo. Muy bien, tal como reza el cartel, bienvenidos a este ciclo de charlas preparados y pensados por el grupo de SENS de la localidad de Quilmes, este proyecto de escuelas diversas que tiene como objetivo enseñar y aprender en la diversidad. Vamos a presentar a las profesionales que nos van a acompañar y nos van a asistir y nos van a enseñar tanto. Va a comenzar Fernanda Miguel. Ella es licenciada y profesora de Sociología, integra el equipo profesional de FEIN y se desempeña en temas de violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. Es docente e investigadora de la UNTREF, donde también coordina la implementación del protocolo contra las violencias de género. Seguido, bueno, va a compartir con Cecilia Correa. Ella es licenciada en Psicología, es especialista en técnica en cuestiones de género, salud sexual y reproductiva, violencia de género, derechos humanos y políticas públicas desde hace más de 20 años. Es experta, bueno, en gerenciamiento de proyectos locales, nacionales, regionales, investigaciones diversas y también en la capacitación y facilitación de talleres sobre diferentes temáticas. Trabaja en el monitoreo, seguimiento e incidencia de políticas públicas a nivel nacional, regional y global, y es parte del equipo profesional de FEIN. Muchas gracias. Bueno, Fernanda, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les agradecemos enormemente por invitarnos y también ponernos a pensar nuevos talleres, nuevos encuentros. Hay algunos que, bueno, ya los venimos trabajando desde hace unos años y otros que, bueno, tenemos que, ante nuevas propuestas, tenemos que ponernos a pensar y a planificar y, bueno, concebimos a la enseñanza de esa manera, ¿no? Digo, pensando en una audiencia, en un público, en este caso nos la imaginamos, así que esperamos estar a la altura de lo que necesitan. Voy a empezar a presentar. Bueno, titulamos entonces este encuentro, esta clase, como Historia del Movimiento Feminista y Derechos de las Mujeres. Y bueno, siempre cuando pensamos en clases también tratamos de pensar qué objetivos, ¿no? Buscamos, qué nos gustaría que aprendan nuestros alumnos, nuestros estudiantes, en este caso esta audiencia. Y pensamos estos objetivos, esta propuesta, que es que ustedes puedan reconocer los derechos de las mujeres como una construcción social e histórica. Esto significa que puede haber cambios, que puede haber avances, retrocesos, y que fundamentalmente los derechos no nos son dados, no los tenemos, digo, no vienen con nosotros, con nuestros cuerpos, sino que se conquistan, ¿no? En segundo lugar, que identifiquen algunas etapas en la lucha por los derechos en el mundo, pero especialmente en la Argentina, y que identifiquen y valoren esas leyes que consagran los derechos de las mujeres, pero también los derechos de la diversidad de géneros en la actualidad, y que también conozcan algunos mecanismos de exigibilidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Pensamos entonces que los derechos no se tienen, ¿no?, sino que se conquistan. Y en esa conquista, las organizaciones, los feminismos, los movimientos de mujeres que se vienen dando a lo largo, digamos, de la historia, han tenido un rol muy, muy importante. Y entonces dividimos esta presentación en dos. Una primera parte
vamos a ver algunos antecedentes, algunas luchas que se dieron a lo largo de la historia, que se pueden ir como dividiendo de alguna manera en etapas, o en la famosa ola feminista. Y una segunda parte más vinculada a los derechos de las mujeres y esas leyes que hoy tenemos y que consagran estos derechos que vamos a ir puntualizando. Bueno, para empezar como a hablar un poco de la historia, de los feminismos y la historia, digamos, de los movimientos de las mujeres, queríamos remontarnos un poco a algunos antecedentes que por ahí nos sorprenden, pero que bueno, hay estudios. Ustedes saben que también en la historia, los historiadores, las historiadoras tienen discusiones, debaten, y bueno, algunos historiadores plantean de que en la Edad Media hay antecedentes sobre feminismo, y hay, bueno, hay dos consideraciones que son interesantes. Una que plantea que hay figuras, como la de Guillermine de Bohemia, que es una mujer que propuso crear una iglesia de mujeres en el siglo XIII. Y también hay otra corriente que plantea fuertemente que ustedes conocen lo que fue la Inquisición y la condena a la hoguera o a la horca de algunas mujeres. Bueno, algunas historiadoras plantean de que estas famosas brujas, que no es un mito, digamos, no es una leyenda, fueron mujeres que detentaban algunos conocimientos bien específicos, pueden ser consideradas como las primeras feministas de la Edad Media. Y esto porque eran mujeres que tenían algunos conocimientos bien específicos, eran mujeres que o eran parteras, o eran nodrizas, o eran perfumistas, y estos conocimientos que detentaban, que tenían que ver con anatomía, con la sexualidad, conocimientos también de botánica, bueno, caían muy mal en la iglesia del momento, que era la que monopolizaba de alguna manera la producción y la difusión de conocimiento. Entonces, bueno, estas mujeres en muchos casos fueron condenadas a la Inquisición. Ya con el Renacimiento y entrado el siglo XVIII y XIX, ustedes saben que es los siglos o el llamado siglo de las revoluciones. Está la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las revoluciones socialistas. Están también en América Latina las luchas por la independencia. Y ahí, bueno, aparecen también grandes figuras de mujeres que en esos movimientos revolucionarios también empiezan a cuestionar un poco los derechos que se estaban empezando a consagrar. En 1789, cuando se lleva a cabo la Revolución Francesa, se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. Y Olympia de Gouges fue una de las mujeres que cuestionó un poco esto, diciendo que efectivamente, como dice la declaración, era la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, donde se excluía de la ciudadanía plena a las mujeres. Esto fue en 1791, cuando esta mujer escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. También hay otra figura interesante que es Mary Wollstonecraft, que escribe la Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Y ahí en ese escrito ella plantea fuertemente la igualdad civil, la igualdad política de las mujeres que no votaban, no estaban participando de la vida pública, los derechos educativos, los derechos laborales, el derecho al divorcio. Bueno, todas estas cuestiones están presentes en esta obra de Mary Wollstonecraft. Y también podemos encontrar un antecedente en América Latina, una figura que es referente en los feminismos de América Latina, que es Flora Tristán.
escribe Unión Obrera en 1842 y que plantea que las luchas, digamos, de los oprimidos a partir del sistema capitalista también tiene que ser una lucha de las mujeres. Las mujeres también tienen que participar de esas luchas porque también son oprimidas por los oprimidos del capitalismo, ¿no? Por sus maridos que empezaban a integrarse en la fuerza de trabajo de esa época. Bueno, y llegamos, sí, en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, a la primera ola del feminismo, porque de alguna manera esas promesas de la Revolución Francesa, de igualdad y de ciudadanía plena, no fueron promesas que se cumplieron para las mujeres. Y ahí empiezan a aparecer las feministas, las famosas feministas sufragistas, ¿no? Donde plantean que el derecho al sufragio es la base para otros derechos, para otras conquistas. En ese momento las mujeres no tenían la igualdad jurídica, no tenían igualdad ante la ley, y uno de los derechos que las mujeres reclamaban era la participación en el voto. Estas mujeres sufragistas fueron bastante, protagonistas de luchas en Estados Unidos y también en Gran Bretaña, donde también se involucraron en otras luchas que había en ese momento. En Estados Unidos, por ejemplo, en luchas antiesclavistas, en Gran Bretaña en algunos reclamos también por las condiciones de trabajo. Y esto, bueno, estas luchas que tienen gran fuerza en estos países desarrollados, también empieza a impactar en otros países. En Estados Unidos y en Gran Bretaña se logra el voto femenino en 1918 en Gran Bretaña y en 1920 en Estados Unidos, y empieza a irradiar de alguna manera en otros países, en América Latina y en Argentina. Sí, un paréntesis, una aclaración, sí, en Argentina estas luchas, estas mujeres sufragistas que empezaban a reclamar por el derecho al voto eran mujeres que pertenecían a las élites, ¿no? No eran, por ahí no era un feminismo, no era un sufragismo presente por ahí en todos los sectores sociales, sino que eran mujeres de las élites de ese momento. Bueno, como decíamos anteriormente, los reclamos por la igualdad jurídica en ese momento eran muy fuertes, y en Argentina también empezaron a reclamar por la igualdad política. Y hay algunas mujeres que se empezaron a destacar, que incluso fueron mujeres que habían empezado a tener una participación interesante en la educación superior, por ejemplo, Julieta Lanteri, que también, fue una de las primeras egresadas de universidades, Alicia Moró de Justo, Carolina Musili. Bueno, hay algunos, después vamos a pasar algunos videitos, pero hay interesantes documentales también sobre la vida y sobre el desempeño de estas mujeres sufragistas. Ahí, bueno, para sintetizar un poco lo que ocurrió en ese momento, en 1912, la ley Sáenz Peña establece el voto universal en Argentina, el voto universal, secreto y obligatorio, del cual las mujeres también fuimos excluidas. Entonces, bueno, con el correr de los años se presentaron al Senado algunos proyectos para incluir a las mujeres también en el derecho al voto. Algunos, bueno, proyectos quedaron en el camino, pero sí estas mujeres fueron muy importantes porque visibilizaron la importancia del derecho al voto en Argentina. Y finalmente, en 1947, se debate en el Senado. Ahí vamos a pasar un videito que es cortito, pero es interesante para entender un poco los debates de la época.
y el derecho al voto, el voto femenino, se aprueba y en las elecciones de 1951 fue la primera vez que las mujeres pudieron votar en Argentina. Ahí, bueno, pongo el videíto para que podamos entender cuáles eran los argumentos de algunos senadores que se oponían al voto de las mujeres. Y uno de esos argumentos era de que las mujeres no tenían historia, digamos, en la experiencia cívica, que había que educarlas, y que además esto como que planteaba una disolución de la familia. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Me permito contestarle al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Pudo haber nacido siempre masculino. ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas actitudes intelectuales. Por lo tanto, quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Señor presidente, invito al señor legislador a que me demuestre lo contrario. No me intimida la invitación del legislador, no me intimida, porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta a mí experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. Señor, como legislador, como médico, quiero dejar claro establecido en Señor. Bueno, esto que nos parece tan lejano, digamos, y argumentos un poco ya pasados de moda, en realidad no fueron hace tanto, digo, se dieron a mediados del siglo XX, ¿no? Pero bueno, es interesante, bueno, recuperarlos para entender un poco cuáles eran esos debates, quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, qué decían en cada caso, qué argumentaban. Este argumento de la inferioridad de las mujeres también ha sido un argumento muy de la época y un argumento contra el cual las mujeres, las feministas también, bueno, luchaban un montón, digo, para rebatir, digamos, un argumento también
proveniente del saber médico que planteaba que las mujeres, digo, tenían otro cerebro. Bueno, finalmente el derecho al voto se logra en la mayoría de los países por aquella época, y más o menos a mediados de la década del 60 y a principios de la década del 70, aparece lo que se denomina la segunda ola o el nuevo feminismo. Esta segunda ola lo que va a plantear es que en algún punto fue insuficiente la igualdad ante la ley o la igualdad jurídica, la conquista del derecho al voto femenino, fue insuficiente para plantear transformaciones profundas en la sociedad. Lo que plantea esta nueva ola, que para lograr los cambios sociales que en aquel momento, digamos, se vivían, digamos, es el momento del Mayo francés, de las luchas decoloniales, digo, el cambio social estaba instalado de alguna manera en la sociedad, estas luchas, digo, en diversos sentidos estaban bastante instaladas, y lo que plantea este nuevo feminismo es que este cambio social supone cambio en las estructuras económicas, pero también un cambio en las relaciones entre los sexos. Entonces, bueno, es un momento donde el movimiento feminista dialoga con otros movimientos, digo, es un momento en el que se producen articulaciones con el movimiento pacifista, con movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, el movimiento ecologista. Es una época de movimientos en algún punto. Y una de las consignas más interesantes, más importantes de esa época, es esta consigna, esta famosa consigna, que plantea que lo personal es político. Y ahí, bueno, digamos, es también un momento en el que se empieza a hablar de los feminismos. En lugar de un feminismo, también podemos decir que el movimiento feminista se diversifica, digo que esto es para otro encuentro, pero que aparece fuertemente el planteo del feminismo radical, del feminismo de la diferencia, del feminismo socialista, del feminismo liberal, y con fuertes también disputas, digo, y diferencias hacia adentro del propio movimiento. Pero sí lo que se puede plantear, digamos, que esta segunda ola, de alguna manera, logró que la emancipación de las mujeres entre en la agenda. En la agenda, al menos, en ese momento, de los países desarrollados que veníamos hablando al principio. En Argentina y en América Latina, era una época diferente porque, bueno, hacia mediados de los 70 vivimos la represión y la dictadura militar, pero sí podemos valorizar o podemos reconocer ahí en ese momento las luchas de las madres, las luchas luego de las abuelas de Plaza de Mayo por la recuperación con vida de los hijos desaparecidos. Y acá algunas autoras, también digo, feministas, plantean este vínculo también entre feminismo y el cuidado, el feminismo y el cuidado de los hijos. Una pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué no los padres de los hijos desaparecidos no reclamaban, ¿no? El rol de las mujeres ahí fue muy fuerte, el lazo entre la organización política y el cuidado familiar, el afecto. Bueno, digamos, son cuestiones también que se dieron en Argentina y que también fueron ejemplo para muchos países del mundo. Y sí, bueno, después la apertura democrática logró que haya también un resurgir de los grupos feministas que tenían demandas muy puntuales y demandas que también habían tenido avances y retrocesos, como la ley de divorcio, la patria potestad. Empezaron a plantearse consignas vinculadas a la violencia doméstica y también consignas de reconocimiento político, que, bueno, después Ceci creo que lo va a desarrollar mejor, pero la incorporación de las mujeres en
en las listas y en el Senado, en el Poder Legislativo a partir de la ley de cuotas hacia principios de los 90, también permitió que haya otras reformas legislativas, que haya la reforma de la Constitución, que incorporó después numerosos tratados internacionales, que se planteen y que se propongan también en el Senado leyes de salud sexual y reproductiva. Bueno, digamos, de alguna manera, lo numérico, la incorporación de más mujeres en la política, permitió también acceder a más derechos. Bueno, y concluimos un poco hablando de la tercera ola, que podemos decir que es la que tenemos hoy, o también podemos decir que estamos ante una cuarta, pero bueno, en la tercera ola sí se caracteriza por el reconocimiento de la diversidad. Digo, no podemos hablar de una sola mujer, sino que hablamos de mujeres. Hablamos que la opresión de género, ¿no? Que la dominación masculina, que la desigualdad de género se entrelaza con otras opresiones, que se entrelaza con la presión de clase, que se entrelaza con algunas cuestiones raciales, étnicas, con la heteronorma, digamos, que también oprime, digamos, a personas que se salen, digamos, de la heterosexualidad obligatoria. Y también hacia fines de los 80, principios de los 90, y algo muy característico también de este momento, es la creciente institucionalización del movimiento de mujeres en organizaciones de la sociedad civil, en agencias del Estado, ¿no? Hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, en nación, en provincia. También hablamos de la importancia de las mujeres en las universidades. Y esto, por supuesto, impactó en Argentina, digamos, como les decía, de alguna manera el feminismo se fue institucionalizando en el Estado. También hay un recorrido muy interesante de los encuentros nacionales de mujeres que empiezan en el 86 y que año a año han planteado algunas demandas muy específicas que después también se llevaron al recinto, se llevaron al Congreso. Un ejemplo de eso es, digamos, la conformación de la campaña por la legalización del aborto. Bueno, los encuentros nacionales de mujeres que se realizan año a año son ejemplo también de cómo se fueron llevando a la agenda pública determinadas demandas. Y sí, algo bien característico, al menos del feminismo en Argentina, y que después también tuvo impacto en otros países, es cómo el feminismo apoyó otro tipo de demandas vinculadas a el colectivo LGTBIQ, ¿no? La demanda por el matrimonio igualitario, la demanda por la ley de identidad de género. Esto sí, digamos, fue la agenda, digamos, del movimiento feminista durante los últimos años, y en la que se incluye la demanda por la legalización del aborto. Y algo que sí ha caracterizado también al movimiento de mujeres y feministas en los últimos años, que se expresa un poco con esto de la marea verde y de la tercera ola, es la inclusión de las jóvenes en estas demandas. Digo, de alguna manera, este feminismo que empieza a popularizarse, que empieza a penetrar en los movimientos sociales, que empieza a penetrar en organizaciones de la sociedad civil que tenían otras demandas y que incorporan hoy la agenda de género, también es un feminismo intergeneracional, ¿no? Conviven las feministas que fueron precursoras, que fueron fundadoras, que han sido ejemplo, digamos, de las luchas que se dieron en los últimos años,
con la demanda de las chicas que se incorporaron recientemente, que luchan en los colegios por la ESI, que luchan en los colegios por los cambios en los códigos de vestimenta. Y bueno, digo, también está la posibilidad de pensar si hay otra ola, si hay una cuarta, si hay algo que caracteriza, algo que irrumpe diferente como para pensar en un nuevo feminismo. Y con esto le doy la palabra a Ceci, que va a puntualizar en los derechos, que va a puntualizar en cómo estas conquistas se fueron materializando. Vale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Yo también voy a compartirles la pantalla. Perfecto. Bueno, un poco se ve correcto, ¿no? Sí. Un poco retomando lo que decía Fernanda, que hizo, la verdad que hizo toda una síntesis rápida en poco tiempo de toda la historia del movimiento de mujeres y de mujeres también que han realmente sido innovadoras en muchos espacios, trayendo o exigiendo, ¿no?, los derechos y la visibilidad de las mujeres en distintos espacios, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a contarles un poco. Perdón. Ahí va. Quiero contarles un poco cómo voy a dividirlo en los 3 espacios en donde las mujeres y el movimiento de mujeres feminista ha participado y ha tenido incidencia, ¿sí? Como decía bien Fernanda, las mujeres realmente han tenido, y el movimiento de mujeres y el feminismo han tenido un papel sumamente importante en todo lo que es la exigencia y la promoción de los derechos humanos, y especialmente el de las mujeres, y especialmente la promoción de igualdad de géneros, ¿no? Entonces, tenemos que retomar algunas cuestiones de historia y algunos antecedentes importantes que a nivel internacional y también a nivel de nuestro país son sumamente importantes. Bueno, el primero de todo es cómo va a ser como el puntapié inicial en la Organización de las Naciones Unidas, que, como ustedes saben, son todos los países del mundo, alrededor de 180 son miembros de las Naciones Unidas, entonces participan, tienen voz y voto y firman declaraciones, conferencias en donde se comprometen, ¿sí?, a cumplir ciertos objetivos en sus países. Entonces, la primera conferencia internacional que se hizo sobre la mujer se hizo en México en 1975. Y ese año fue un año bisagra, porque fue la primera vez que se declaró un año internacional de la mujer. Y a partir del año siguiente, ya se empezó a instaurar el Día Internacional y la celebración, en realidad, del Día Internacional de las Mujeres, que todos los años, el 8 de marzo, el movimiento de mujeres y los movimientos sociales realizan actividades y actos, ¿no? Generalmente en la demanda de exigir sus derechos, de exigir la agenda, ¿no?, que garantice la igualdad de géneros. Como les decía, Naciones Unidas tiene varias conferencias. La primera que habla de derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero es de 1948. Yo traje algunas, no son todas, pero algunas que sí nos marcan la importancia de los derechos de las mujeres. Una es la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, que se celebró en Viena en 1993, no es tan lejos, y en esa conferencia los estados, que son todos los países que participan, volvieron a reafirmar y darle visibilidad a los derechos humanos, especialmente de las niñas y de las mujeres, ¿no? ¿Se acuerdan que Fernanda estaba contando que antes eran los derechos del hombre, había declaraciones? Bueno, estos son instancias importantes porque son estos detalles de poder incorporar el tema de derechos de las mujeres y derechos de las niñas, ya da primacía y da prioridad a que se tienen que tener en cuenta ciertas
características que son diferentes a los hombres. Otra conferencia importante fue la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que se celebró en Cairo en el 1994, y en esa conferencia, por primera vez se hablan y se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los jóvenes. Es la primera vez que los países del mundo empiezan a hablar de planificación familiar y de que las mujeres tienen el derecho a elegir cuándo, con quién y si quieren o no tener hijos. O sea, eso es súper importante, ¿no? Porque es el derecho a la autonomía de la propia mujer, ¿no? Decidir. Entonces, es una conferencia sumamente importante. La próxima conferencia, que nos atañe más, se celebró en Beijing en 1995 y es la Conferencia Internacional de las Mujeres. En esa conferencia fue también un antes y un después de las anteriores que ya se venían realizando, porque esa vez se reivindicaron todos los derechos de las mujeres y de las niñas. Pero lo que distinguió esta conferencia es que se dividieron en las distintas esferas, es decir, salud y mujer, educación y mujer, trabajo y mujer, migración y mujer, seguridad y mujer. Bueno, hay 12 esferas de la Conferencia de la Mujer, Internacional de la Mujer, que yo ahora les voy a decir que hay planes que tienen que cumplir cada conferencia. Cada país acuerda o firma, cuando firma esa declaración, está firmando un compromiso, ¿sí? Un compromiso que tiene un plan de acción. Es decir, es un plan que tiene que cumplir en un término de 5 años, porque todas las conferencias de Naciones Unidas tienen una revisión cada 5 años, ¿correcto? Entonces, los países tratan de cumplir ese plan y al 5.º año se hace una revisión, tienen que presentarlo ante distintos comités de Naciones Unidas y ahí les van diciendo si tienen que ajustar, si tienen que volver a rever algunas políticas, algunos programas, qué pasa que no se está bajando la tasa de embarazo adolescente, por ejemplo, qué pasa que no hay igualdad con las condiciones laborales con las mujeres. Digo, esos son mecanismos muy importantes que nos sirven a las mujeres y al movimiento. ¿Para qué? Para monitorear si efectivamente mi gobierno está cumpliendo con ello. Y si no está cumpliendo, yo, movimiento de mujeres, la sociedad civil, movimientos sociales, exigen para que se cumplan lo pautado, ¿sí? Y también en el 2015, Naciones Unidas también marca un antes y un después hablando de una agenda de desarrollo sustentable, una agenda del 2030. ¿Qué quiere decir? Que se espera que de acá al año 2030 los países o el mundo realmente disminuya todos los factores para que las personas realmente tengan un mejor acceso a servicios, acceso a salud. Tiene 17 objetivos, ¿sí? En donde los 17 objetivos, por ejemplo, educación, salud, trabajo, pobreza, todos los objetivos, es la primera vez que una agenda tiene una mirada transversal de los 17 objetivos desde una manera de un enfoque de género, es decir, buscando la igualdad de los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Justamente hay un objetivo, que es el número 5, que es la igualdad de género, que para mujeres y para niñas, que es la primera vez que queda tan visible y tan necesario, ¿no? Imagínense que realmente la Agenda 2030 trae ese nuevo paradigma de empezar a mirar este desarrollo sostenible con una mirada que implica una mirada de género, una mirada de derechos humanos y una mirada de que sea sostenible en el tiempo. Parte importante de todo lo que es a nivel global, ¿qué pasa con los movimientos de mujeres o qué pasa con los feminismos?
tienen distintos mecanismos o instrumentos para monitorear y para ver qué va sucediendo a raíz de todos estos planes que tienen que hacer los gobiernos. Entonces, hay revisiones periódicas, como yo les decía, especialmente a nivel internacional. Hay una convención que es sumamente conocida, que seguramente la deben haber escuchado en algún momento, que es la CEDAW, o es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Está la Convención por los Derechos de los Niños, que también marca un nuevo paradigma porque habla de sujetos de derechos, como los niños, niñas menores de 18 años. Tenemos los pactos de derechos sociales y políticos, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, y hay un montón de otros instrumentos a nivel internacional que lo que hacen es visibilizar derechos para que las personas y las mujeres los reclamen y exigen que se cumplan. A nivel regional, es bien interesante porque, como decía Fernanda, los movimientos se empiezan a articular, se empiezan a fortalecer, se empiezan a generar espacios de incidencia y espacios de diálogo que son muy importantes, porque antes no había comunicación. Ahora, la verdad que a partir de las nuevas tecnologías, uno puede comunicarse rápidamente y generar una reunión fácilmente sin tener que estar pendiente o esperando que pasen 5 años para volver a conversar con las mujeres que vienen de otro país o de otro o de mi misma región. Entonces, a nivel regional, el movimiento de mujeres realmente posiciona una agenda de derechos muy importante porque no solamente reclaman los derechos, sino también hacen visibles las realidades de los gobiernos de los distintos países, las realidades que viven en la vulneración de los derechos, las realidades de poder hacer un reclamo o una demanda en conjunto, un manifiesto colectivo en los distintos espacios de incidencia política. Por ejemplo, en las conferencias internacionales que les contaba recién, participan, además de los referentes de los países, participan movimientos de mujeres y participan con distintas estrategias, tratando de conversar con los representantes de sus países o de los países de la región para garantizar que realmente los documentos tengan o se garanticen los derechos y que tengan un lenguaje que realmente coincida con lo que sucede en sus propios países, ¿no? A raíz de eso se lanzan los encuentros, o se inician los encuentros latinoamericanos y del Caribe, que comienzan en 1981 en Colombia, con una participación impresionante de mujeres. Todavía se siguen realizando, se hacen cada 1 o cada 2 años. Son espacios en donde realmente ahí, como decía Fernanda, ¿no? Ahora ya los últimos encuentros coaccionan diferentes movimientos feministas. Además de feministas también están estos nuevos feminismos donde también se incluyen las disidencias, la diversidad, las compañeras trans. Todos empiezan a confluir buscando en los derechos y además también el empoderar a todas las mujeres, ¿no? En poder reclamar y hacer visible su reclamo. Por eso hay como varias campañas que son regionales y que seguramente ustedes deben haber conocido, deben haber participado en muchas o deben haber oído o escuchado en las noticias. Como yo decía anterior, el Día Internacional de la Mujer. El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por las Mujeres y siempre todos los años hay como un lema, ¿no? Un lema por la salud materna, un lema por la salud mental, por el tema del aborto. Entonces, siempre se hacen cuestiones bien puntuales relativas a una temática.
el 28 de septiembre por la despenalización del aborto y el 25 de noviembre, que también es una fecha que acá en Argentina también hay muchas movilizaciones, que es por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, también a nivel regional hay varios, como yo les contaba recién, hay varios instrumentos. No quiero tampoco dar mucha información, ustedes van a contar, acá lo van a leer, pero tenemos ahí, sí tengo que decir que hay una de las convenciones que es muy importante, que es la Convención de Belén do Pará, que es la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y es la primera vez a nivel regional en donde se habla sobre violencia no solamente en el ámbito privado, ¿no?, sino también en el ámbito de la comunidad y también en el Estado. Entonces, la diferencia es que uno puede denunciar a alguien que trabaja en algún espacio de gobierno, cosa que antes no necesariamente sucedía. También hay otras instancias en donde podés hacer seguimiento de los derechos, pero me gustaría mostrarles un videíto que es de hace 2 años atrás. También hay una conferencia regional de la mujer y que hace 2 o 3 años cumplió 40 años, pero nos da como una visión general de todo lo que ha sucedido en estos 40 años en la región, todos los logros que hemos tenido, muchos, obviamente, yo diría que casi el 90% por el movimiento de mujeres y feministas de toda la región. Así que quiero que lo vemos. Esta marcha es un símbolo de lucha por el lugar de las derechos de la mujer.
Estás silenciada, Cecilia. Perdón. Ahí está. Creo que, disculpa, creo que es un video que nos permite ver todos los avances que hay, pero que todavía falta, ¿no? Entonces, me parece que está bueno después hacer como un... Estaría bueno que después generen intercambios de lo que le pareció, de qué pareció el video, qué cosas les parece que todavía suceden, qué cosas mejoraron, qué cosas estaría bueno poder hacer más visibles o por ahí averiguar más, conocer más, porque muchas veces uno no conoce las cosas, entonces está bueno interiorizarse de qué hacer ante determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, un poco después del video, a mí siempre me gusta poner como alguna foto o una imagen que también me dispare distintas sensaciones. Entonces, también está bueno que pensemos todo lo que interpela el movimiento de mujeres, lo que ha interpelado durante toda la historia y lo que sigue también interpelando en la actualidad, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en Argentina hubo nosotros somos un país que tiene realmente un marco normativo muy progresista, en donde realmente los derechos de las personas, el derecho a la identidad, el derecho a la diversidad realmente está garantizado. Pero bueno, que todavía faltan muchas cosas para hacer, ¿no? Hay veces que con tener leyes, ¿no?, que garanticen los derechos no significa que realmente se implementan o se promuevan o se cumplan esos derechos. Entonces, estaría bueno que piensen si se reflejan en alguna de las fotos o de las imágenes y piensen por qué. Y si alguna vez también estuvieron en esas situaciones y por qué. Y qué es lo que los emocionó o las emociona participar en esos espacios. Porque el tema de la participación y visibilidad es muy importante porque es parte del ejercicio de la ciudadanía que tenemos todas las personas que vivimos en un país, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que está bueno. Así que les dejo esa imagen para que piensen, para que sientan que hay muchas mujeres que han realmente luchado o que se han movilizado por otras mujeres que no han podido, ¿no? Entonces, me parece que eso es un mensaje que hay que tener en cuenta. Y ahora, por suerte, los nuevos feminismos, como también planteaba Fernanda, que también invitan y participan varones, que son bienvenidos. Entonces, esta cuestión de empezar a articular con otros movimientos brinda mucha más riqueza, ¿no? Es mucho más rico el diálogo y es mucho más la apertura y también la inclusión, ¿no? Porque eso se trata también, ¿no? De poder incluir a todas las personas, porque todas las personas como personas humanas tenemos derechos humanos, ¿no? Entonces, no me quiero detener mucho más, solamente contar un poco a nivel nacional, como decía ya Fernanda, si uno piensa cómo fueron los primeros movimientos o quiénes fueron las primeras mujeres que empezaron a movilizarse, además de como decía Fer, ¿no? Estaba Julieta Lanteri, Alicia Moro de Justo, Elvira Rawson. Bueno, eran mujeres que por ahí tenían como cápsulas muy chiquitas y no eran un grupo de mujeres tan grandes o tan visibles. Las primeras fueron las madres y las abuelas, haciéndose visible concretamente dando vueltas a la Plaza de Mayo, ¿no? Todos los jueves. Entonces, eso es parte de un movimiento. Además, en un momento histórico, político de la Argentina muy complejo, ¿no? Entonces, realmente mujeres muy aguerridas, ¿no? A partir del que se desarrolló, vieron, el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe, bueno, mujeres que fueron a ese encuentro dijeron, ¿por qué no hacemos uno en Argentina? Vamos a llamar e invitar a mujeres al primer encuentro nacional de mujeres, que se hizo acá en Buenos Aires en mayo de 1986. También fue como un montón de mujeres debatiendo, fue un espacio realmente
nuevo, innovador en ese momento, ¿no? Además, todavía después de la democracia, entonces era como también comentaba Fernanda antes, ¿no? Ya las mujeres empezaban a exigir realmente los derechos, ¿no? Ya estaban empezando el tema del divorcio, el tema de la patria potestad, el derecho de la paridad, de la participación política, de otros espacios que tenían que empezar a ganar, ¿no? Después, eso fue en los 80, en los 90, más o menos 90 y finales de 90, principios del 2000, luego de todas las conferencias internacionales que yo les fui contando, el movimiento de mujeres, que realmente el movimiento de mujeres feministas en Argentina ha tenido una fortaleza y tiene un empuje muy fuerte porque siempre las demandas logran que queden o que se instalen dentro de las agendas sociales y las agendas políticas. ¿Qué quiere decir eso, no? Que el movimiento logra, a través de sus declaraciones, a través de sus marchas, manifestaciones y también propuestas, ¿no? De leyes, propuestas de garantía de cómo tienen que promoverse o garantizarse políticas públicas, ¿no? Para la defensa o para el empoderamiento de las mujeres y defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad. Hubo un gran momento porque fue también un quiebre muy fuerte, porque era traer todo el tema de lo que implicaba la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El tema esto, como les decía al comienzo, ¿no? El tema de que la mujer tuviera el poder de decidir si quería o no quería quedarse embarazada, ¿no? Y si tenía el poder de decir si quería o no tener hijos y cuándo y en qué momento, ¿no? De esos, muchos más, ¿no? El tema de la anticoncepción quirúrgica, el tema de la anticoncepción de emergencia, que también generó muchos ruidos. Pero ¿qué sucede? Y yo creo que eso también es un factor que atraviesa no solamente la Argentina, sino en toda nuestra América Latina y el Caribe. Es el tema les decía, ¿no? El tema primero de los gobiernos, ¿no? Estos gobiernos que muchas veces se dicen democráticos y no necesariamente son tan democráticos. Y también muchas veces de la presión de la iglesia, ¿no? Que en muchos países nuestros la iglesia tiene un peso no solamente a nivel social, sino también político, ¿no? Y económico. Entonces, muchas veces hay como un cruce entre entre que las políticas públicas realmente no dejan de ser, no son laicas, ¿no? Y pasan a tener algún tipo de monitoreo. Entonces, a ese paradigma de poder empezar a poderle dar autonomía, porque creo que el tema aquí, en el tema de los derechos de las mujeres, es el tema de la autonomía física, la autonomía económica, la autonomía en las posibilidades de seguir creciendo, ¿no? En la educación y demás. Entonces, creo que esos factores han impactado y siguen impactando. Igualmente ahora la cantidad de grupos más conservadores también siguen cuestionando esta cuestión de lo que decía también al principio Fernanda, ¿no? Esta cuestión de los roles entre el hombre y la mujer, ¿no? La desigualdad, ¿no? ¿Por qué a ella sí y a él no o al revés, ¿no? Y lo que plantea fuertemente el movimiento de mujeres es que hay que tener una igualdad. Y las mujeres siempre somos las que hemos tenido condiciones de desigualdad, ¿no? Y por último, para ir los últimos 10 años, que ya conocemos, ¿no? El tema en el 2015, el Ni Una Menos, que realmente ha sido un movimiento de mujeres que hizo visible la temática de la violencia y el femicidio, a nivel de la Argentina, pero a nivel mundial también, porque ahora hay muchos países que han tomado el Ni Una Menos y se lo han apropiado, ¿no? Para sus países, al igual que el tema de la campaña por el derecho del aborto legal, seguro y gratuito, también una campaña que no solamente ha tenido impacto acá en la Argentina, sino que ha generado que en otros países se iniciaran los debates. O sea, yo creo que el movimiento de mujeres a nivel de Argentina y en la región
tiene ese efecto de multiplicador y también de réplica, ¿no? Empezar a generar las demandas y esas demandas se van replicando y fortaleciendo, ¿no? Entonces, eso también es la sororidad que hay entre las mujeres de toda la región y me parece también importante. Y por último, no, ya me quedan algunas pocas, pero bueno, cualquier cosa también, Fer, si después también querés sumar, no hay problema, pero un poco lo que decía Fer, ¿no? Un poco el tema de estas luchas o los logros del movimiento feminista en la Argentina son muchos, pero vamos a marcarnos por ahí el tema de la reforma de la Constitución, como ya lo había dicho Fer. Es muy importante porque en esa Constitución se les da carácter de rango superior a ley a todos los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí o sí la Argentina tiene que cumplir con esos tratados, ¿no? La CEDAW, la Conferencia Internacional de la Mujer y demás, ¿no? Pero dentro de los últimos 40 años, pongamos 20, 25 años, a partir de la democracia, ¿no? Que es donde también la participación de las mujeres ha sido mucho más, ha ido incrementando, ¿no? Porque tampoco es que a partir de la democracia fue todo más igualitario, sino que fue una lucha y sigue siendo una lucha, ¿no? Entonces, creo que además del voto, el tema de la participación política, el tema del cupo, la ley de cupos, que es tan importante, a pesar de que en nuestro país todavía existen algunas provincias que cuentan con diferentes leyes de lemas o, bueno, sábanas y demás, creo que eso es importante también porque da visibilidad y garantiza, y con la ley de paridad realmente ya es una garantía que sí o sí tiene que haber mujeres en las listas y también participando de las elecciones. El cupo sindical también. Convengamos que los sindicatos son un espacio que ha sido muy liderado por hombres, entonces esta cuestión de la posibilidad también de empezar a tomar espacios, yo creo que en los últimos años se han generado direcciones o áreas de género o direcciones de la mujer dentro de los sindicatos, entonces eso también ha generado mayor participación. Bueno, el tema de salud, también Fer ya lo adelantaba, el tema de la salud sexual y reproductiva. Una ley muy importante es la educación sexual integral. Creo que eso también atraviesa, también fue una de las leyes que también el movimiento se abanderó, ¿sí? Con ella. Bueno, la interrupción del embarazo, el parto humanizado, el acceso a la anticoncepción quirúrgica, el tema de la retención de las chicas embarazadas en las escuelas, que no las expulsen porque antes las expulsaban. Bueno, creo que esas son luchas que también han realizado las mujeres. El tema de violencia, bueno, el tema de violencia realmente a partir del Ni Una Menos, que ahí realmente marcó una agenda muy fuerte a nivel social y a nivel político. Creo que ahí el tema de el Ni Una Menos también invitó y avaló la participación también de más hombres, que eso también está bueno, el trabajar estas nuevas masculinidades, el poder incluirlos, el poder empezar a modificar ciertos paradigmas y ciertos estereotipos o discriminaciones que todavía existen, ¿no? Tenemos la ley de violencia, que la primera fue en el 2009 y después se fue actualizando. Fue una ley que realmente costó mucho que se implemente, costó mucho que se designaran recursos. Por eso el Ni Una Menos fue muy importante, porque a partir del Ni Una Menos fue que se empezaron a implementar el Plan Nacional de Violencia, se formalizó el Instituto Nacional de la Mujer, que existía, pero en realidad no tenía tanta visibilidad, que después pasó a ser el Consejo y que actualmente tiene un rango de ministerio. Entonces fue como se fueron subiendo las categorías a nivel de decisión política, que eso es muy importante, ¿no? Porque parte también del movimiento, lo que exige el movimiento es poder tener representación activa
en lugares de toma de decisión, porque muchas veces puede haber muchas mujeres en distintos ámbitos, pero no son aquellas quienes toman la decisión última, ¿no? Bueno, el trabajo también tenemos el tema de las jubilaciones de ama de casa, el tema del régimen de las trabajadoras de personal de casas particulares, tenemos todo lo que son los convenios de conciliación familiar y trabajo, todo el tema de lo que es prevención del acoso laboral o violencia laboral. Todas esas leyes, y bueno, por último también los que decía Fernanda, ¿no? El tema de la identidad de género, el tema del matrimonio igualitario, el tema del cupo trans laboral, son todos leyes que realmente fueron o son producto del impacto o de la incidencia política del movimiento de mujeres feminista y de otros movimientos, particularmente el movimiento de la diversidad, el movimiento de sociales y de las academias, de los estudiantes. Creo que el impacto o el efecto de Ni Una Menos duplicó o generó como un efecto de empezar a reunirse distintos grupos y articular y entretejer para hacer visibles las múltiples discriminaciones o las desigualdades que viven las mujeres, ¿sí? Y un poco lo que decía, ¿no? Al principio, el tema de el papel fundamental de los movimientos en la lucha por los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres, la necesidad de la participación activa en distintos espacios y especialmente en los espacios de toma de decisión, el tema de la incidencia política, porque la incidencia política no solamente tiene que ver con la participación, sino también en poder ser partícipe, ¿no?, del diseño de políticas, del diseño de un plan, ¿no? Esta cuestión de, hay muchos espacios en los distintos ministerios o en los consejos o en las intendencias en donde hay articulación con movimientos de mujeres o de sociedad civil. Son esos espacios en donde vos participás y decís, bueno, yo creo que el plan de violencia, ustedes deberían promover más información, garantizar esto y demás. Uno tiene que generar un diálogo activo y participar, ¿no? No perder esos espacios de participación. Y acá también rescato también lo que decía Fer, ¿no? El tema de la articulación con otros movimientos sociales, ¿no? Ahora ya van más allá de solamente los movimientos feministas o de mujeres, ¿no? Son movimientos de grupos estudiantiles, los sindicales, movimientos de la comunidad, movimientos contra el alarme. Hay un montón de movimientos que confluyeron para hacer fuerzas para determinadas situaciones o determinados visibilidad y exigencia de los derechos. Y por último, así, un poco creo que si uno marca la línea del tiempo y la participación de las distintas mujeres y de cómo fueron confluyendo y se fueron conformando, formalizando estos nuevos grupos o los feminismos nuevos o los movimientos de mujeres nuevos, diversos, que mutan, que se transforman, que aprenden, desaprenden. Un poco esto tiene que ver con estos aprendizajes y las luchas compartidas, ¿no? Esta cuestión de dentro de un mismo movimiento o dentro de una misma, por ejemplo, en el Ni Una Menos, en la campaña del aborto, confluían acá dicen las feministas, que muchas veces se las dice las vacas sagradas, que son aquellas mujeres referentes muy importantes a nivel de la Argentina o también a nivel de la América Latina o mundial, con las más nuevas, ¿no? Con las jóvenes o con les jóvenes, tratando de, por ahí, identificar y poner en agenda sus demandas y desigualdades en todo lo que es los derechos o la accesibilidad a los derechos, ¿no? Porque una cosa es demandar por los derechos y después es poder acceder a esos derechos, ¿no? Creo que ahí también es uno de los temas puntuales que
el movimiento de mujeres no solamente se quedó o se queda en lograr una ley, que es muy importante tener un marco normativo, sino realmente en que después eso se baje a una política pública y que realmente después eso, una mujer, un joven, pueda acceder a una educación, a salud, a servicio de salud, a poder decidir si tener o no un aborto de manera segura. Creo que también el movimiento de mujeres lo que generó, y esto es lo último, es un gran impacto y visibilidad en los medios y en las redes sociales. Digo, eso puede ser una herramienta súper poderosa, pero también puede tener una doble cara, ¿no? Creo que el tema de ponerlo en la agenda y poder empezar a leer noticias o leer cuestiones de género, cuestiones que trae el movimiento de mujeres a las demandas hacia los parlamentarios, hacia el gobierno, hacia otros espacios, tiene un impacto muy poderoso y creo que eso también eso generó lo positivo de que más gente se involucrara, más gente se apropie, ¿no? Por ejemplo, del Ni Una Menos, se apropie de la campaña del aborto, ¿no? Me parece que eso también es parte. Y me gustaría como cerrar, si te parece, Fer, de ponerle el videíto que creemos que como sintetiza un poco, es el video que fue este año de la campaña nacional del aborto, que resume sus 16 años, pero nos parece una manera bien concreta de que vean, de que observen a partir de una demanda todo lo que fue pasando y que finalmente se logró porque se logró una ley que genera y hace accesible un derecho, ¿no? Así que se los tengo que abrir en una página porque no pude, pero ahora la pongo. Un segundito. Espérame un poquito. Silencio. De una deuda hicimos historia y de una propuesta, esperanza. El aborto es un derecho y también es ley. Hoy lo celebramos en la lucha y la conquista feminista. Es legal, es seguro, es gratuito. Seguimos en campaña. Bueno, con eso quisimos cerrar, no sé, ahí después le paso a Fer si quiere comentar algo más, pero nos parecía como un lindo cierre porque, digo, a pesar de, es como la concreción de algo que uno pensaba que era imposible por todos los contextos y por todas las situaciones que se fueron dando durante toda la campaña, ¿no? Así como fue, me recuerdo, la primera vez que se empezó a hablar sobre la Ley Nacional de VIH, estamos hablando de 1900, muchos años antes, en donde era imposible hablar sobre la posibilidad de brindar todo el tratamiento gratuito a las personas que vivían con VIH. Entonces, cómo fueron cambiando, ¿no?, las demandas y cómo la posibilidad de las distintas estrategias, ¿no? Creo que eso, la cuestión de la visibilidad, del uso
de las redes sociales, de poder tenerla en la agenda constante, ¿no? De involucrar a la población también, aunque era una demanda más grupal y no solamente una demanda de las mujeres, ¿no? Sino que es una realidad para todas las personas. Me parece que eso es lo que yo diría que sintetiza también el movimiento de mujeres y las mujeres feministas, ¿no? El poder tener esa mirada integral, esa mirada más interseccional y no solamente de mujer que necesita que le den las mismas condiciones. Las mujeres son activas y van a querer siempre más, ¿no? Entonces, por eso se movilizan, por eso nos movemos. Fer, no sé si querés decir algo. No, pienso en la potencialidad didáctica, esto de una de las últimas plaquitas que pasaste, Ceci, de las leyes por grupo, por familia, ¿no? Pensando, no sé, en los profes de ciudadanía, de construcción ética y ciudadana, no sé cómo se llamará ahora y cómo se llaman los CENS, pero bueno, pensar en eso, cómo trabajar las leyes, algo que nos parece a veces muy lejano, digo, ¿qué es la palabra ciudadanía? ¿Cómo ejercemos nuestros derechos? Bueno, esas leyes son herramientas que se pueden trabajar en el aula y trabajar esto, cómo exigirlas, cómo concretizan estos derechos en la vida cotidiana de los estudiantes. Sí, también sumo que esto está buenísimo, ese ejercicio es buenísimo. Era un poco lo que decía, ¿no? Buscar la información para saber qué tengo que exigir, porque si no sé cuáles son mis derechos, no sé qué exigir. Creo que también por ahí diseñar cómo ellos plantearían o difundirían, creo que tal vez armar como alguna campaña o buscar en la misma escuela, tal vez armar alguna estrategia de decir, bueno, vamos a trabajar sobre esta temática y a ver cómo nos podemos involucrar, ¿viste? Porque movimiento es eso, es estar siempre en acción, no quedarse quieto, ¿no? Entonces, o quieta. Así que, bueno, creo que esperamos que les brindamos bastante información, esperemos que puedan trabajarlo, conversarlo. Creo que esto es algo que va más allá de la escuela, como decía Fer, creo que también es algo que pueden compartir y preguntar con la familia. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo seguramente han participado de alguna de las marchas o conocen y se han involucrado en algún proceso de incidencia o de movilización por los derechos. Bueno, acá, ay, justo Lean, ¿te querés hablar? No, recontra agradecidos a Cecilia, a Fernanda, y coincidir en esto. Yo brevemente, cuando los chicos nos plantearon el proyecto, un poco tenía que ver con eso, con empezar a movilizar a nuestras escuelas y que se transformaran en espacios amigables para todos, es decir, que sean lugares de derecho en donde todos pudieran sentirse cobijados, y me parece que, bueno, está buenísimo el objetivo. Gracias, Per, por ese recorrido histórico donde nos vas mostrando cómo se fue construyendo esto y, bueno, y sí, cómo se fue concretando. Y en esto coincidimos también, hay un montón de disparadores para trabajar. Es el ejemplo bien palpable, digamos, de justamente este movimiento, digamos, es el que genera y que concreta cosas. Así que, bueno, en nombre de todos nosotros, antes de que hablen los chicos, quería agradecer, la verdad que muchas gracias por sus aportes. Bueno, acá, gracias, chicas, gracias, bellas mujeres, ¿sí? por permitirnos, ¿sí?, recorrer este camino juntos, ¿sí? Yo pensaba en esa calidez y la calidad del mensaje, ¿no? Cómo ustedes nos permitieron recorrer históricamente desde aquellas brujas, ¿sí?, hasta estas mujeres en marcha, en lucha constante. Así que, bueno,
infinitas gracias a ustedes, gracias a Ezequiel y a Erika, que son los gestores de todo esto. Nosotros sí apoyamos y estamos siempre en todos los proyectos que hace cualquiera de nuestros compañeros, sí, de los diferentes CEN. Gracias por estar con nosotros, porque la modalidad de adultos necesita, ¿sí? Necesita de estos encuentros para seguir repensándonos, ¿sí? Pensar y repensar constantemente nuestro rol como personas, como seres humanos, ¿sí? Como seres humanos en busca de la felicidad, que de la única forma que uno puede ser feliz es con derechos, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá, a modo de cierre, no sé si después los chicos si quieren decir algo, pero quiero compartir con ustedes un poema que a mí me emociona, ¿no? Y este encuentro es como que estamos todos con la sensibilidad a flor de piel. Sí, es un poema que se llama Presentes y dice así: llegamos aquí, presurosas, hemos venido convocadas por un sueño. Las mujeres recorremos las plazas del mundo desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas. Trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes, en esta marcha por la vida. Gracias, ¿sí? Infinitas gracias a cada uno y bueno, buenas noches.